Viejo se lanza al mar para que sus hijos no lo mocuatroten. Lo que encontró debajo del mar cambió su vida. Camilo era un anciano cuyo cuerpo reflejaba el peso de los años y de una vida llena de trabajo, sacrificios y sueños que ahora parecían haberse perdido en el tiempo. Lo que alguna vez fue su hogar, construido con sus propias manos y lleno de risas y amor, se había convertido en un lugar oscuro, frío y hostil. Él vivía relegado a un rincón olvidado de la casa, un rincón tan sombrío como su propia vida. Allí, sobre un pedazo de tela vieja, rota y desgastada, intentaba dormir cada noche, pero el dolor en su espalda, curvada por los años de trabajo y abandono, le impedía descansar. Cada movimiento era una tortura que le recordaba no solo su edad, sino también lo lejos que estaba de la dignidad que alguna vez tuvo. Era humillado a diario por aquellos a quienes más amaba. Sus hijos, que una vez fueron el motivo de todos sus sacrificios, lo trataban como si fuera un estorbo. El mayor, que vivía a unas pocas calles de distancia, nunca lo visitaba. Camilo a veces se permitía soñar que lo vería llegar por la puerta con una sonrisa, pero ese momento nunca llegaba. Quizás hoy vendrá, se decía, tratando de mantener viva una pequeña chispa de esperanza. Pero el día pasaba, y el silencio de la puerta nunca se rompía. El menor, el único que vivía con él, había ocupado la habitación principal junto con su esposa, una mujer de mirada dura y palabras filosas que veía a Camilo como una carga más que soportar. Sus nietos, a quienes amaba profundamente, dormían en la otra habitación, y él, el patriarca de la familia, el hombre que había construido esa casa con esfuerzo, estaba relegado a ese rincón, donde apenas podía moverse sin sentir el peso del desprecio que le rodeaba. Una tarde, mientras el sol apenas iluminaba la sala con su luz tenue, Camilo decidió levantarse. Necesitaba un vaso de agua, pero sus piernas temblaban con cada paso. Desde la cocina, se escuchó la voz de su nuera, cargada de fastidio. Otra vez está levantándose. ¿Qué no puede quedarse en su rincón?, comentó con desdén. Camilo, deteniéndose a mitad del camino, intentó responder con una voz tan débil que casi se perdía en el aire. «Solo quiero un vaso de agua, no me tardaré». Pero sus palabras no parecieron importar. La mujer lo observó con ojos fríos mientras seguía limpiando la encimera, como si él fuera una sombra molesta en su vida. «Pues apúrate», dijo finalmente, sin siquiera mirarlo. Camilo, con sus manos temblorosas, alcanzó un vaso que estaba sobre la mesa, pero el tiempo y el desgaste de sus fuerzas le jugaron una mala pasada. El vaso resbaló de sus dedos y cayó al suelo, rompiéndose en 1000 pedazos. El sonido del vidrio estrellándose contra el piso pareció llenar toda la casa de un eco que anunciaba su desgracia. «Ya está otra vez haciendo un desastre», gritó la nuera, acercándose con pasos firmes y el rostro lleno de enojo. «¿Es que ni eso puedes hacer bien?». Camilo, agachándose con esfuerzo, comenzó a recoger los pedazos de vidrio con sus manos arrugadas. Cada fragmento le cortaba la piel, pero no dejó de intentarlo. «Lo siento, no fue mi intención», susurró, con un hilo de voz lleno de vergüenza. Fue entonces cuando el hijo menor entró al escuchar los gritos. «¿Qué pasó ahora?», preguntó, aunque su tono no era de preocupación, sino de molestia. «Tu padre, como siempre, haciendo de las suyas». «Rompió un vaso», respondió la nuera, cruzando los brazos y sacudiendo la cabeza. El hombre miró a su padre, y en lugar de ayudarlo, dejó escapar un suspiro de frustración. «Papá, ¿por qué no te quedas tranquilo en tu rincón? Ya no estás para andar moviéndote por la casa». Camilo levantó la vista, sus ojos humedecidos por lágrimas que no podía detener. Pero no dijo nada, se limitó a asentir. Recogió los pedazos que pudo y regresó lentamente a su rincón, donde se dejó caer con un suspiro pesado. Allí, sentado en el frío y la penumbra, cubrió su rostro con las manos. No pudo evitar murmurar en un susurro que solo el silencio escuchó. ¿En qué momento todo cambió? ¿Qué hice para merecer esto? Desde su rincón, escuchaba las risas de sus nietos, las voces de su hijo y su nuera. Parecían tan lejos, como si fueran de otro mundo, uno del que él había sido excluido, y aunque cada día era igual de doloroso, en su corazón quedaba un pequeño rastro de esperanza, una diminuta llama que le decía que quizá, algún día, alguien recordaría el hombre que él fue, el hombre que había dado todo por su familia. Y ese pensamiento, por pequeño que fuera, era lo único que mantenía viva su alma. Una mañana, después de una noche interminable de dolor en su espalda,
Camilo decidió reunir el poco valor que le quedaba. Había pasado horas despierto, tratando de acomodarse en aquel pedazo de tela vieja y desgastada que apenas podía llamarse cama. El dolor lo había vencido, y su cuerpo, ya frágil, parecía gritar por un respiro. Con el corazón apretado y la garganta seca, se levantó lentamente y caminó hacia el comedor, donde su hijo y su nuera tomaban café. La escena era sencilla, casi indiferente, pero para Camilo era una montaña que debía escalar. Se detuvo junto a la mesa. Sus manos temblaban mientras las colocaba sobre el respaldo de una silla para sostenerse. Respiró hondo, tratando de reunir las fuerzas necesarias para hablar. «Hijo», empezó con voz quebrada, «yo necesito pedirles algo». El hijo apenas levantó la vista de su taza. La nuera, con los brazos cruzados, lo observó de reojo, sin ocultar su incomodidad. «¿Qué pasa ahora, papá?», preguntó el hijo, con tono de cansancio. Camilo tragó saliva, sintiendo cómo cada palabra se le atoraba en la garganta. «Es que no puedo seguir durmiendo en el suelo. Mi espalda ya no aguanta más. Apenas puedo levantarme en las mañanas». El silencio llenó la habitación por un momento. La nuera fue la primera en romperlo, con una risa sarcástica. «¿Y qué quieres que hagamos?», dijo arqueando una ceja. Camilo, sintiéndose más pequeño con cada palabra, intentó ser claro, aunque su voz era apenas un susurro. «Quería pedirles si pudiera dormir en el sofá, solo un tiempo, hasta que me recupere un poco». La respuesta de la nuera fue tan rápida como contundente. Su tono estaba cargado de frialdad. «No, ese sofá es nuestro. ¿Qué no entiendes? Si te dejamos dormir ahí, lo vas a arruinar. Ya bastante tenemos con aguantarte». Camilo bajó la cabeza, sintiendo cómo las pocas fuerzas que había reunido se desvanecían. Pero no fue solo la respuesta de la nuera lo que lo destrozó. Lo peor llegó cuando su hijo, la sangre de su sangre, añadió sin siquiera mirarlo: «Papá, deberías estar agradecido de que todavía tienes un rincón en esta casa. Si no fuera por tu pensión, hace rato te habríamos echado a la calle». Las palabras fueron como un golpe directo al pecho. Camilo sintió cómo algo dentro de él se rompía, algo que no sabía si podría volver a reparar. Miró a su hijo, buscando alguna señal de arrepentimiento, algún destello de humanidad, pero no encontró nada. Los ojos de su hijo estaban vacíos, indiferentes. «Lo siento por pedir», dijo finalmente Camilo, con la voz apenas audible, mientras daba media vuelta y regresaba a su rincón. Se sentó en el suelo. Sus manos temblorosas cubrieron su rostro mientras las lágrimas comenzaban a caer. Pensó en todos los años de sacrificio, en las noches que trabajó hasta el cansancio para asegurar que a sus hijos nunca les faltara nada. Ahora, ese mismo hijo lo había reducido a una carga, a alguien cuya única utilidad era su pensión. En su rincón, Camilo susurró para sí mismo: «¿Qué hice mal? ¿Cómo llegamos a esto?». Mientras las voces de su hijo y su nuera continuaban en el comedor, riendo y conversando como si nada hubiera pasado, Camilo se dio cuenta de que, para ellos, él ya no era parte de esa familia. Era solo un fantasma que habitaba la casa, un recordatorio molesto de un pasado que ellos preferían ignorar. Y así, en su rincón, con el corazón roto, Camilo comprendió que estaba completamente solo. Camilo estaba cansado, pero no solo físicamente. Su alma también estaba agotada. Día tras día soportaba humillaciones, pero lo que más dolía era la indiferencia de aquellos a quienes había dado su vida. Ni siquiera le daban comida decente. Las sobras, a menudo frías y mal servidas, eran lo único que se le permitía consumir. Cada bocado era un recordatorio de su situación, un símbolo de lo poco que valía para su propia familia. Su cuerpo, delgado y debilitado, mostraba las claras señales de una desnutrición severa. Las manos huesudas y los pómulos hundidos eran testigos silenciosos de su sufrimiento. Una tarde, mientras recogía un plato con restos de comida del fregadero, su nuera lo detuvo. «Ni se te ocurra tocar eso», dijo con un tono tajante. «Es para el perro». Camilo, con el orgullo cada vez más desgastado, intentó justificar su acto. «Solo quería algo para comer», murmuró, mirando al suelo. «Pues espera a la cena», respondió ella, cruzándose de brazos. «Y si sobra algo, tal vez puedas comerte lo que dejamos». Camilo volvió a su rincón, sintiendo cómo su estómago vacío rugía de hambre. Se sentó en el suelo, mirando las grietas de la pared, tratando de ignorar el ardor en su estómago. Pero
entre tanta miseria. Había una luz que iluminaba sus días. Diego, su nieto más pequeño. Diego era un niño de apenas 8 años, pero tenía un corazón más grande que el de todos los adultos de esa casa juntos. A pesar de su corta edad, entendía el sufrimiento de su abuelo y hacía lo que podía para aliviarlo. Una noche, mientras todos cenaban, Diego miró su plato, pensativo. Al ver la pequeña porción que le habían servido, tomó la mitad y la escondió bajo la mesa. Cuando la cena terminó, se acercó sigilosamente al rincón donde su abuelo descansaba. «Abuelo, aquí tienes», dijo Diego, entregándole el trozo de pan y un poco de arroz envuelto en una servilleta. Camilo lo miró, sorprendido, pero sobre todo conmovido. «No, hijo, no puedes hacer esto. Tú necesitas comer», respondió, tratando de devolverle la comida. «No importa, abuelo, yo estoy bien. Tú necesitas más que yo», insistió Diego, con ojos llenos de determinación. Camilo aceptó, aunque con un nudo en la garganta. Mientras comía aquellos pequeños bocados, sintió cómo las lágrimas empezaban a correr por sus mejillas. No lloraba solo por el gesto de Diego, sino también por la injusticia de que fuera un niño el único que mostrara compasión hacia él. Algunas noches, cuando el frío se volvía insoportable, Diego se deslizaba de su cama y caminaba en puntillas hasta el rincón donde su abuelo dormía. Allí, en el suelo duro y helado, se acurrucaba junto a Camilo, cubriéndolo con la pequeña manta que había llevado consigo. «No quiero que estés solo», abuelo le decía con una dulzura que parecía capaz de curar cualquier herida. «Eres mi ángel». Diego susurraba a Camilo mientras le acariciaba el cabello. Esa conexión, ese vínculo tan puro entre el abuelo y su nieto, era lo único que le daba fuerzas para seguir adelante. Camilo sabía que su situación era terrible, que cada día su cuerpo se debilitaba más. Pero mientras Diego estuviera a su lado, mientras sintiera ese amor genuino y desinteresado, había algo por lo que luchar. Diego era su luz en medio de la oscuridad, el recordatorio de que aún quedaba bondad en el mundo. Aunque fuera en un corazón tan joven, Camilo estaba en el límite de su resistencia. Su vida, una vez llena de esfuerzo y sacrificio, se había reducido a un dolor constante, no solo físico, sino también en su alma. Ni siquiera la bondad de Diego, su pequeño nieto, lograba llenar el vacío que sentía. A pesar de los gestos tiernos del niño, quien le compartía su comida y lo acompañaba en las noches frías, el sufrimiento de Camilo seguía creciendo como una sombra que lo envolvía, ahogándolo cada día un poco más. El amor de Diego era lo único que mantenía viva una chispa en su interior. Pero incluso esa luz parecía insuficiente para combatir la oscuridad. Una tarde, mientras el sol pintaba el cielo con tonos cálidos, Camilo se detuvo frente a la ventana del piso 20 del edificio. Sus manos temblorosas tocaron el marco de la ventana, y su mirada, apagada por el dolor, se clavó en el horizonte. Desde allí, podía ver el océano extendiéndose en la distancia, tranquilo y brillante, como un espejo que reflejaba la paz que tanto anhelaba. Las risas de sus nietos resonaban débilmente desde el interior del apartamento, pero no lograban alcanzar su corazón. Camilo respiró profundamente, dejando que el aire frío llenara sus pulmones. Su mente estaba en un torbellino de recuerdos y pensamientos. Recordaba las palabras de su hijo, crueles y desalmadas, que aún resonaban como una sentencia. «Si no fuera por tu pensión, hace rato te habríamos echado a la calle». Esas palabras eran como un golpe constante, que dolía más con cada repetición. Sus ojos comenzaron a llenarse de lágrimas, pero no hizo ningún esfuerzo por detenerlas. «Dios, si estás ahí, perdóname por lo que voy a hacer», susurró, su voz quebrada por el peso de su dolor. En el interior del apartamento, Diego, quien siempre estaba pendiente de su abuelo, notó que Camilo no estaba en su rincón habitual. Buscó con la mirada y vio la figura del anciano junto a la ventana. Alarmado, corrió hacia él. «Abuelo, ¿qué haces ahí?», preguntó el niño, con el corazón acelerado. Camilo volteó lentamente hacia Diego, sus ojos llenos de tristeza. «Nada, hijo. Solo estoy mirando el horizonte, pero estás muy cerca de la ventana. Por favor, no te pongas ahí». «Es peligroso», dijo Diego, acercándose con preocupación. Camilo le sonrió débilmente y extendió una mano para acariciar la cabeza del niño. «No te preocupes, Diego. Todo estará bien». Diego no entendió del todo las palabras de su abuelo, pero algo en su tono le llenó de inquietud. «Abuelo, ¿estás triste?», preguntó con la inocencia que solo un niño podía tener.
Camilo no respondió. En lugar de eso, miró de nuevo al océano. Su respiración era lenta, y el viento acariciaba su rostro como si lo despidiera. Subió al marco de la ventana con dificultad. Cada movimiento parecía drenarle las últimas fuerzas que le quedaban. «Abuelo, no», gritó Diego, ahora asustado. «Por favor, baja. No hagas eso, por favor». Camilo cerró los ojos, dejando que las lágrimas cayeran libremente. Recordó los momentos felices de su vida. El día que construyó su casa con sus propias manos, las risas de sus hijos cuando eran pequeños, los abrazos de su esposa y la bondad de Diego. Pero esos recuerdos, aunque hermosos, ya no eran suficientes para retenerlo. «Lo siento, hijo. No puedo más», dijo en un susurro que el viento se llevó. Antes de que Diego pudiera alcanzarlo, Camilo abrió los brazos, como si quisiera abrazar el vacío, y se lanzó. Los gritos de Diego llenaron el aire mientras el anciano caía. Mientras Camilo caía desde aquella ventana, el viento frío golpeaba su rostro, desgarrando el silencio de su mente. Cerró los ojos, intentando bloquear el mundo, pero algo inexplicable lo hizo abrirlos de nuevo. En el fondo del mar, allá donde pensaba encontrar su descanso, apareció un destello brillante, como si el agua misma le hablara. Ese brillo, pequeño pero constante, le dio una calma inesperada. Por un instante, todo el ruido de su dolor pareció apagarse, como si el océano le prometiera un final en paz. Pero entonces, un grito desgarrador rompió la quietud. «Abuelo», era la voz de Diego, su pequeño nieto. Ese grito, cargado de miedo y amor, atravesó el vacío y llegó a su corazón. Camilo no entendió de inmediato lo que estaba pasando, pero antes de que pudiera reaccionar, el agua fría lo recibió con un golpe que lo dejó sin aliento. Su cuerpo se hundió, inmóvil, mientras sentía que la luz en el fondo lo atraía. Pensó que era el final, que todo había terminado. Pero el grito de Diego seguía resonando en su mente. Arriba, en el edificio, Diego había visto todo. La figura de su abuelo cayendo, desapareciendo en el abismo, era más de lo que podía soportar. Sin pensarlo, sin siquiera detenerse a calcular el peligro, corrió hacia la ventana. Los gritos de los vecinos y familiares intentando detenerlo quedaron atrás. «Diego, no», gritó su madre desde la sala. «Aléjate de ahí». Pero Diego no escuchaba nada. Su pequeño corazón solo pensaba en su abuelo, en el hombre que siempre le había dado amor incluso en su peor sufrimiento. Subió al marco de la ventana y miró hacia abajo. El océano parecía enorme, aterrador, pero no le importó. «Voy por ti, abuelo», gritó con todas sus fuerzas, y saltó. El aire helado lo golpeó mientras descendía, pero su determinación era más fuerte que cualquier miedo. Cuando el agua fría lo rodeó, su cuerpo tembló, pero no se detuvo. Diego abrió los ojos bajo el agua, buscando frenéticamente. Sus pequeños pulmones quemaban, pero lo único que importaba era encontrar a Camilo. Y entonces lo vio, hundiéndose lentamente, como si estuviera en un sueño del que no quería despertar. «Abuelo», intentó gritar. Aunque el agua ahogó su voz, nadó con todas sus fuerzas, impulsado por algo que parecía más grande que él. Cuando llegó hasta Camilo, lo rodeó con sus brazos pequeños, abrazándolo con fuerza. El peso del anciano era abrumador para un niño tan pequeño, pero Diego no lo soltó. «No te vayas, abuelo», gritó entre lágrimas, aunque el agua se llevaba sus palabras. «Por favor, no nos dejes. Te necesitamos». Camilo, perdido en su resignación, sintió aquel abrazo como un rescate del abismo. Abrió los ojos y vio el rostro de Diego, lleno de lágrimas y desesperación. Por un instante, todo su dolor se transformó en una sensación diferente. Culpa, amor, esperanza. Diego intentó decir, aunque el agua llenaba su boca. «¿Qué haces aquí?» «Te estoy salvando, abuelo», respondió Diego, con el rostro rojo por el esfuerzo. «No voy a dejar que te vayas». Las palabras del niño perforaron el alma de Camilo. Nunca antes se había sentido tan amado, tan necesario. En ese instante, comprendió que no podía rendirse, que no tenía derecho a abandonar a Diego, quien lo amaba más que nadie en el mundo. Con esfuerzo, movió sus brazos, intentando ayudar al niño que hacía lo imposible por salvarlo. Juntos, comenzaron a ascender. Diego nadaba con una fuerza que parecía venir de otro lugar, mientras Camilo, aún débil, hacía lo que podía para no ser una carga mayor. Cada segundo bajo el agua era una lucha, pero el deseo de Diego y la conexión entre ambos
les dieron la energía suficiente para alcanzar la superficie. Cuando finalmente rompieron el agua, ambos respiraron profundamente, llenando sus pulmones de aire. Diego, agotado pero determinado, abrazó a su abuelo con fuerza. «Prométeme que nunca más harás algo así», le dijo entre sollozos. «Te necesito, abuelo. No puedo vivir sin ti». Camilo lo miró, con lágrimas mezclándose con el agua que aún cubría su rostro. Lo abrazó como si fuera la última oportunidad que tenía de redimirse. «Lo siento, hijo», susurró con la voz rota. «Nunca volveré a hacerlo. Te lo prometo». En ese momento, mientras flotaban juntos en el océano, Camilo entendió algo que había olvidado en su sufrimiento. Aún había amor en su vida. Un amor tan puro y desinteresado que valía cualquier sacrificio. Diego, pequeño pero lleno de fuerza, había saltado al vacío para salvarlo, y con ello le había dado una nueva razón para vivir. Mientras las olas los mecían suavemente, Camilo supo que no todo estaba perdido, porque mientras tuviera a Diego, aún quedaba esperanza. Camilo, completamente agotado y con el cuerpo temblando de frío, dejó que Diego, aquel pequeño que había arriesgado su vida por salvarlo, lo guiara hasta la orilla. Las olas los empujaban con suavidad, como si también quisieran ayudarles a llegar a tierra firme. Finalmente, los dos cayeron sobre la arena húmeda, jadeando, con los pulmones quemando por el esfuerzo. Camilo cerró los ojos, sintiendo la textura rugosa de la arena bajo sus manos y el golpeteo constante de las olas en sus pies. Estaba vivo, y eso era algo que, minutos antes, había creído imposible. Diego, tendido a su lado, se giró para mirarlo. Sus ojos estaban enrojecidos por el agua salada y el llanto, pero lo que más reflejaban era alivio. «Abuelo», susurró entre respiraciones agitadas. «¿Estás bien? Por favor, dime que estás bien». Camilo abrió lentamente los ojos y giró la cabeza para mirar a su nieto. En su rostro cansado apareció una sonrisa débil, apenas perceptible, pero cargada de gratitud. «Sí, hijo, estoy bien gracias a ti», murmuró con una voz apenas audible, pero llena de emoción. «Eres mi héroe, Diego». Al escuchar esas palabras, no pudo evitar abrazarlo con todas sus fuerzas. Las lágrimas seguían cayendo por sus mejillas mientras su pequeño cuerpo temblaba, ya no de frío, sino de la mezcla de miedo y alivio que lo invadía. «No vuelvas a hacer algo así, abuelo. Nunca más», dijo, con la voz quebrada. «Prométemelo». Camilo asintió, acariciando suavemente el cabello de Diego. Pero algo había cambiado en su mirada. El brillo de tristeza y resignación que había llevado durante tanto tiempo ahora se había transformado en algo completamente distinto. Sus ojos, cansados pero vivos, reflejaban una chispa de esperanza, incluso de emoción. Diego, quien siempre notaba hasta el más pequeño cambio en su abuelo, lo miró intrigado. «¿Qué pasa, abuelo?», preguntó, limpiándose las lágrimas con el dorso de la mano. «¿Por qué estás sonriendo?». Camilo se sentó con dificultad, apoyándose en sus codos. A pesar del cansancio que sentía, su rostro había recuperado una energía que parecía haber estado dormida por años. Se giró hacia Diego y le tomó las manos con firmeza. «Diego, lo que vi en el fondo del mar es algo que cambiará nuestras vidas para siempre», dijo. Su voz, todavía temblorosa, pero llena de convicción. El niño lo miró con los ojos muy abiertos, sin entender del todo. Su corazón latía rápido, no solo por el esfuerzo de nadar, sino también por la expectativa de lo que estaba por escuchar. «¿Qué viste, abuelo?», preguntó, inclinándose hacia él. Camilo hizo una pausa, como si estuviera reviviendo aquel momento en el fondo del mar. Sus ojos parecían brillar mientras las palabras se formaban en sus labios. «Vi oro, hijo. Lingotes de oro. Allá abajo, en el fondo del mar», dijo finalmente, con una sonrisa que reflejaba una mezcla de asombro y emoción. Diego parpadeó, atónito. La palabra oro resonó en su mente como algo mágico, algo que solo había escuchado en cuentos y películas. «¿Oro?», repitió, con un hilo de voz. «¿De verdad, abuelo?». «Sí, Diego, oro puro. Había montones, apilados como si estuvieran esperando a que alguien los encontrara. Brillaban bajo el agua como el tesoro más valioso del mundo. Y ese tesoro, hijo, puede cambiarlo todo». Diego lo escuchaba con la boca ligeramente abierta, incapaz de procesar completamente lo que su abuelo decía. El peso de aquellas palabras lo llenaba de emoción, pero también de preguntas. «¿Y qué vamos a hacer, abuelo?», preguntó,
con la voz temblorosa, mezclando emoción con nerviosismo. Camilo respiró hondo y apretó las manos del niño con más fuerza. Vamos a sacarlo, Diego. Necesitamos un camión, uno grande, para cargarlo todo. Pero tiene que ser de madrugada, cuando nadie nos vea. Esto tiene que ser nuestro secreto, ¿entiendes? Nadie más debe saberlo. Diego frunció el ceño, asimilando la seriedad de las palabras de su abuelo. La idea de sacar oro del fondo del mar le parecía tan emocionante como aterradora. ¿Crees que podamos hacerlo, abuelo?, preguntó, con un destello de duda en sus ojos. Es mucho trabajo. Y yo soy pequeño. Camilo lo miró fijamente, con una convicción inquebrantable que no había mostrado en años. Claro que podemos, Diego. Tú y yo juntos podemos hacer cualquier cosa. Este oro nos pertenece, hijo. Es nuestra oportunidad de empezar de nuevo, de dejar atrás todo lo que nos ha hecho sufrir. Y lo haremos. Lo prometo. Diego, contagiado por la determinación de su abuelo, sonrió tímidamente. Aunque su mente infantil no entendía del todo la magnitud de lo que estaban por hacer, confiaba plenamente en él. Entonces lo haremos, abuelo. Tú y yo, dijo, con una mezcla de emoción y lealtad. Camilo asintió, con los ojos llenos de lágrimas. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que tenía un propósito, una razón para seguir adelante. Mientras las olas seguían rompiendo suavemente en la orilla, abuelo y nieto compartieron un momento de esperanza y complicidad, sabiendo que, aunque el camino no sería fácil, estaban dispuestos a enfrentarlo juntos. Diego, aunque todavía desconcertado por las palabras de su abuelo, no dudó en confiar en él. A lo largo de su corta vida, Camilo siempre había sido su refugio, su ejemplo, el hombre que lo hacía sentir seguro incluso en los momentos más oscuros. Por eso, cuando Camilo habló del oro y de la oportunidad de cambiar sus vidas, Diego no hizo más preguntas. En su corazón, la lealtad y el amor que sentía por su abuelo superaban cualquier duda o miedo. Esa misma tarde, Diego buscó entre sus cosas un pequeño monedero donde guardaba sus ahorros. Las pocas monedas que tenía representaban semanas de privaciones y sacrificios, pero no lo pensó dos veces. Corrió hasta una tienda de alquiler de vehículos cercana y, con la mirada seria que rara vez mostraba, pidió un camión pequeño. El encargado, sorprendido de que un niño estuviera haciendo tal solicitud, frunció el ceño. ¿Estás seguro de lo que haces, chico? Esto no es un juguete, dijo el hombre, cruzándose de brazos. Lo sé, respondió Diego, con firmeza. Es para mi abuelo. Lo necesitamos. Por favor. El tono de Diego, lleno de sinceridad, convenció al hombre, quien finalmente aceptó. Esa noche, bajo la luz tenue de un cielo nublado, Diego llegó con el camión hasta la entrada del edificio donde vivían. Camilo lo esperaba, sentado en un banco cerca de la puerta. Cuando vio al niño al volante, su rostro se iluminó con una mezcla de asombro y orgullo. «Lo hiciste, hijo», exclamó, subiendo al vehículo con esfuerzo. «Claro que sí, abuelo». «Te dije que íbamos a lograrlo», respondió Diego, con una sonrisa pequeña pero decidida. Camilo le indicó el camino hacia el lugar exacto donde había visto el oro. La noche era oscura, y apenas una brisa fría se colaba por las ventanas del camión. Ninguno de los dos hablaba mucho, pero en el ambiente había una tensión palpable, como si ambos supieran que lo que estaban a punto de hacer cambiaría sus vidas para siempre. Cuando llegaron, Diego apagó el motor y se bajaron en silencio. El sonido de las olas rompiendo suavemente contra la orilla los acompañó mientras caminaban hacia el agua. Camilo, cojeando ligeramente, guió a Diego hasta el punto donde, horas antes, había visto aquel destello brillante. «Es aquí», hijo, dijo, señalando con el dedo una zona oscura bajo el agua. «Justo aquí vi los lingotes». Diego miró el agua, que parecía aún más profunda bajo el amparo de la noche. Tragó saliva, sintiendo una mezcla de emoción y temor. «¿Y cómo los vamos a sacar, abuelo?», preguntó, con voz temblorosa. Camilo le puso una mano en el hombro, transmitiéndole la confianza que ambos necesitaban. «Poco a poco, hijo. No te preocupes, lo haremos juntos». Se adentraron en el agua, con la marea fría acariciando sus pies. Camilo, guiado por la memoria del lugar, se sumergió primero. Diego, aunque pequeño, no se quedó atrás. Ambos trabajaron en silencio, sumergiéndose una y otra vez para buscar los lingotes. La tarea era extenuante, pero la determinación de ambos era más fuerte que cualquier cansancio. Después de unos minutos, Camilo emergió con las manos llenas,
Entre sus dedos sostenía un lingote que brillaba incluso bajo la tenue luz de la luna. Diego lo miró con asombro, incapaz de creer lo que veía. «Es de verdad, abuelo», exclamó, con los ojos abiertos de par en par. «Te lo dije, hijo. Esto cambiará nuestras vidas», respondió Camilo, con una sonrisa que no había mostrado en años. Con cuidado, llevaron el lingote hasta la orilla y lo colocaron en la parte trasera del camión. El proceso se repitió una y otra vez. Camilo y Diego se turnaban para sumergirse, trabajando bajo el amparo de la oscuridad, con el único sonido del agua y sus respiraciones entrecortadas. «Estamos logrando, abuelo», dijo Diego en un momento, mientras empujaba otro lingote hacia la orilla. «Lo estamos haciendo». Camilo lo miró con orgullo. Aunque su cuerpo estaba agotado, su espíritu parecía más fuerte que nunca. «Eres increíble, Diego. No sé qué haría sin ti», dijo, emocionado. Después de varias horas, el camión comenzó a llenarse con el tesoro. La noche avanzaba, y aunque el cansancio pesaba sobre ellos, no se detuvieron. Finalmente, cuando el último lingote estuvo seguro en el camión, ambos se sentaron en la arena, jadeando y con las manos temblorosas. Se miraron y, sin necesidad de palabras, compartieron una sonrisa. Habían logrado lo impensable. Allí, en medio de la noche, con el sonido de las olas como testigo, abuelo y nieto habían cambiado el curso de sus vidas para siempre. Los lingotes, más de 80 kilos de oro puro y macizo, brillaban bajo la tenue luz de la luna mientras Camilo y Diego los descargaban del camión. El peso de cada lingote no solo era físico, sino también simbólico. Representaba un cambio monumental en sus vidas, una oportunidad que no podían permitirse perder. Camilo, con su experiencia de pescador, había demostrado una agilidad sorprendente para alguien de su edad, moviéndose con precisión bajo el agua para recuperar el tesoro. A pesar de su cansancio, sus ojos reflejaban una energía que no se había visto en años, como si el oro hubiera encendido algo dentro de él. Diego, por otro lado, no podía apartar la vista de los lingotes. Cada uno parecía más grande y brillante que el anterior. Aunque todavía era un niño, entendía que lo que tenían entre manos era algo extraordinario. «Abuelo», dijo, con voz temblorosa mientras tocaba uno de los lingotes, «¿qué vamos a hacer con todo esto?». Camilo, cargando el último lingote del camión, dejó escapar un suspiro profundo antes de responder. «Primero, hijo, debemos esconderlo. Este oro es nuestro, pero si alguien más se entera, nos lo quitarán. Debemos ser inteligentes». Diego asintió, confiando plenamente en el plan de su abuelo. Aunque no entendía todos los riesgos, sabía que debían ser cuidadosos. Condujeron el camión hacia un bosque denso, un lugar que Camilo recordaba de su juventud. Allí, rodeados de árboles altos y un silencio inquietante, comenzaron a construir una cabaña improvisada. Camilo, a pesar de sus años, trabajaba con la determinación de un hombre que sabía lo que estaba en juego. Diego, aunque pequeño, cargaba ramas y piedras con una dedicación que reflejaba su compromiso con el plan. «¿Crees que alguien vendrá aquí, abuelo?», preguntó Diego, mirando a su alrededor con cierto nerviosismo. Camilo se detuvo un momento, secándose el sudor de la frente con la manga de su camisa. «No, hijo, este lugar está lejos de todo. Nadie nos encontrará aquí si somos cuidadosos. Y si lo hacemos bien, este oro estará seguro hasta que decidamos qué hacer con él». Cuando terminaron la cabaña, la noche ya estaba avanzada. Camilo y Diego miraron su trabajo con satisfacción, aunque sus cuerpos estaban agotados. Los lingotes fueron cuidadosamente escondidos dentro de la estructura, cubiertos con lonas y ramas para asegurarse de que no llamaran la atención. «Es perfecto, abuelo», dijo Diego, sonriendo a pesar del cansancio. «Lo es, hijo. Ahora viene la parte más difícil. Usarlo sin que nadie lo note», respondió Camilo, con un brillo astuto en los ojos. Durante las semanas siguientes, Camilo comenzó a vender pequeñas cantidades de oro en mercados que conocía bien. Usaba su experiencia de pescador para moverse entre los comerciantes con discreción, asegurándose de no levantar sospechas. Diego, siempre a su lado, observaba cada movimiento, aprendiendo de su abuelo con admiración. «Recuerda, hijo», le decía Camilo en una de esas visitas al mercado, «nunca debemos mostrar todo lo que tenemos. Siempre vende poco, lo suficiente para que no llamemos la atención». «Entendido, abuelo. Seremos cuidadosos», respondía Diego, asintiendo con seriedad. Con el dinero obtenido, Camilo comenzó a construir una nueva vida para él y su nieto. Lo primero fue una pequeña casa en la ciudad, un lugar modesto pero cómodo.
que representaba un mundo de diferencia comparado con el rincón oscuro donde antes vivían. Por primera vez, Diego tuvo su propia habitación, y Camilo disfrutó de una cama donde podía descansar sin dolor. Pero ese era solo el comienzo. A medida que las ventas de oro continuaban, Camilo expandió sus ambiciones. Con cuidado y astucia, invirtió el dinero en propiedades y negocios pequeños, construyendo poco a poco una fortuna. Diego observaba todo con admiración, aprendiendo no solo sobre el valor del dinero, sino también sobre el esfuerzo y la inteligencia necesarios para protegerlo. Con el tiempo, aquella pequeña casa en la ciudad se convirtió en una mansión impresionante. Habitaciones amplias, un jardín enorme donde Diego podía correr libremente, y una mesa siempre llena de comida se convirtieron en su nueva realidad. Camilo, sentado en un cómodo sillón del balcón, observaba a su nieto jugar y sentía un orgullo indescriptible. «Abuelo, ¿alguna vez pensaste que viviríamos así?», preguntó Diego una tarde, mientras corría hacia él con una sonrisa radiante. Camilo lo miró, dejando escapar un suspiro lleno de emoción. «No, hijo, nunca lo imaginé. Pero lo logramos juntos. Esto es solo el principio». Diego se sentó junto a él, apoyando la cabeza en su hombro. «Estoy feliz, abuelo. No por el oro, sino porque ahora te veo sonreír. Eso es lo que más me gusta». Camilo, con los ojos llenos de lágrimas, abrazó a su nieto. «Y yo estoy feliz porque tú estás conmigo, Diego. Todo esto no significaría nada sin ti». El sol se ponía lentamente, bañando la mansión con tonos cálidos. Abuelo y nieto, unidos por un vínculo inquebrantable, sabían que lo que realmente les había cambiado la vida no era el oro, sino el amor y la lealtad que los había llevado hasta allí. Y mientras el futuro brillaba ante ellos, entendieron que su aventura apenas comenzaba. Camilo, ahora un hombre transformado por el tiempo y la fortuna, no podía olvidar el pasado. Aunque vivía rodeado de lujos y comodidades que nunca había imaginado, aún sentía una herida abierta: la traición de sus propios hijos. Aquellos a quienes les había dado todo lo que tenía, lo habían despreciado, humillado y relegado a un rincón oscuro de su vida. Pero ahora era diferente. Camilo tenía algo que ellos nunca imaginaron: el poder de decidir, y con él, una lección que pensaba enseñarles de una vez por todas. Con ese propósito, los mandó llamar. La invitación fue directa, sin detalles, solo una dirección y una hora. Los hijos, confundidos y algo desconcertados, aceptaron. No sabían qué esperar. En sus mentes, su padre seguía siendo el anciano débil y dependiente que habían dejado atrás. Lo que encontraron al llegar fue algo que no podían haber previsto. Frente a ellos se alzaba una mansión imponente, rodeada de jardines perfectamente cuidados y un portón de hierro que parecía sacado de un cuento de reyes. Los hijos intercambiaron miradas de incredulidad mientras uno de los guardaespaldas les abría la entrada. «¿Seguro que esta es la dirección?», preguntó el mayor, con una mezcla de asombro y nerviosismo. «Eso dice la nota, pero no entiendo nada. ¿Cómo podría papá vivir aquí?», respondió el menor, todavía en shock. Al cruzar el portón, el lujo que los rodeaba los dejó sin palabras. El mármol relucía bajo sus pies, y el aroma a flores frescas llenaba el aire. Fueron escoltados hasta un gran salón, donde encontraron a Camilo, sentado en un majestuoso sillón de cuero, con Diego a su lado. Camilo llevaba un traje impecable, algo que jamás habían visto en él, y su postura, erguida y serena, irradiaba autoridad. El mayor intentó romper el silencio, aunque su voz temblaba. «Papá, nosotros no sabíamos que vivías así», dijo, como si eso pudiera justificar su ausencia. Camilo los miró con calma, pero en su mirada había algo frío, una barrera que ellos no podían cruzar. «No parecía que les importara cómo vivía», respondió Camilo, su voz tranquila pero cortante como una daga. «¿Qué los trae aquí? ¿La curiosidad o el remordimiento?». Los hijos intercambiaron miradas nerviosas, incapaces de sostener la mirada de su padre. Finalmente, el menor tomó la palabra. «Vinimos porque queremos pedirte perdón, papá. Sabemos que no fuimos justos contigo, y estamos arrepentidos». Camilo dejó escapar una pequeña risa, amarga y sarcástica. «¿Perdón? ¿Por qué? ¿Por relegarme a un rincón de mi propia casa? ¿Por olvidarse de que existía? ¿Por solo verme como una carga?». Sus palabras eran precisas, cada una cargada de dolor contenido. «No me interesa su perdón. Papá, por favor, no digas eso.
Estamos aquí para arreglar las cosas, intentó el mayor. Dando un paso adelante, Camilo levantó una mano, deteniéndolo. No hay nada que arreglar. Ustedes tomaron su decisión hace años, y yo tomé la mía ahora. Los hijos lo miraron con desconcierto, sin comprender lo que quería decir. Camilo hizo una pausa y luego continuó, con una firmeza que no dejaba lugar a dudas. Todo esto, todo lo que ven aquí, no es gracias a ustedes. Es gracias a Diego. Camilo posó su mano sobre el hombro del niño, quien lo miraba con orgullo. Los hijos quedaron perplejos, incapaces de responder. Él fue mi único ángel, prosiguió Camilo, su voz quebrándose ligeramente por la emoción. Cuando ustedes me dieron la espalda, cuando me dejaron hundido en el olvido, él fue el único que saltó al mar por mí, literalmente y figuradamente. Me salvó de las olas y del abandono. Todo lo que tengo, todo lo que soy ahora, le pertenece a él. El mayor intentó protestar, pero papá, somos tus hijos. Esto también es parte de nuestra herencia. Camilo lo miró directamente, con una mezcla de tristeza y determinación. No, ustedes no son mis hijos, no en el sentido que importa. Ustedes me abandonaron cuando más los necesitaba. Ahora, yo les devuelvo el favor. No hay lugar para ustedes en mi vida. Los guardaespaldas, que habían permanecido en silencio hasta ese momento, se acercaron discretamente, listos para escoltarlos hacia la salida. El menor, desesperado, hizo un último intento. Papá, por favor, somos tu familia. Camilo negó con la cabeza. No, Diego es mi familia. Ustedes son solo un recuerdo de lo que no quiero volver a ser. Desaparezcan de mi vida, igual que desaparecieron de la mía. Mientras los guardaespaldas los escoltaban fuera de la mansión, los hijos se dieron cuenta de que habían perdido no solo la oportunidad de reconciliarse con su padre, sino también la posibilidad de ser parte de su nueva vida. Cuando la puerta se cerró detrás de ellos, Camilo dejó escapar un largo suspiro. Diego, que había permanecido en silencio, lo miró con preocupación. ¿Estás bien, abuelo?, preguntó, tomando su mano con ternura. Camilo le sonrió y apretó su pequeña mano. Ahora sí, hijo. Ahora estoy realmente bien. Todo lo que importa está aquí, contigo. A partir de ese día, Camilo dedicó sus últimos años a disfrutar de la vida que nunca tuvo. Viajó por el mundo junto a Diego, explorando lugares que solo había visto en sueños. Cada viaje, cada momento, era un recordatorio de que la verdadera riqueza no estaba en el oro, sino en el amor que había encontrado en su nieto. Y así, abuelo y nieto demostraron que el verdadero tesoro no era el que encontraron en el mar, sino el vínculo inquebrantable que los unía. Camilo pasó de ser un anciano olvidado y humillado a un hombre millonario, rodeado del amor de Diego, el único que siempre lo valoró. Juntos vivieron felices, recordando que, incluso en los momentos más oscuros, siempre puede haber un destello de esperanza.